existiera el espacio vacío. Para explicar la ley de Venecia hace una hipótesis que no es real. Pues bien, el problema del estado de naturaleza, Hobbes dice, el estado de naturaleza ni ha existido ni existirá probablemente, pero surge de la reflexión que hacemos, ¿qué pasaría si no existiera ese poder que se llama Estado? Y yo quiero asumir un poco esto, no porque me vuelva, pues, digamos, de que Hobbes no tiene una teoría del poder absoluto, como se llamaba, del absolutismo. Claro que sí la tiene. Pero el problema ante todo es que tiene una teoría del Estado moderno. Y lo dice claramente. Un Estado puede ser democrático, aristocrático o monárquico, independientemente de lo que sea, tiene que tener un poder capaz de producir la seguridad. Estas reflexiones son muy importantes tenerlas, y sería muy bueno, por ejemplo, que la izquierda de este país pensara en estas cosas, porque creo que no las ha pensado nunca, o por lo menos se ven a gatas cuando tienen que pensarlo, porque cuando piensan en el problema de la seguridad, entonces viene el problema de que son militaristas y que son... No, yo creo que hay que pensar en el problema, en estos problemas, es decir, en esta lógica que nos está estableciendo. Si no desbaratemos esa lógica argumentalmente, pero la lógica tiene lógica, digamos. El problema no es en Hobbes directamente el absolutismo, sino que la soberanía del Estado se define ante todo por el control, es decir, la subordinación de todos los poderes por debajo de él, al Estado. No puede haber poderes paralelos, porque si hay poderes paralelos, hay guerra. Ese es el punto. Sí, yo no lo había planteado a Maquiavelo. Sí, pero no con una teoría del Estado. Yo no creo que Maquiavelo tenga una teoría del Estado. En Maquiavelo hay mucho la virtud del príncipe, es el problema del príncipe, ¿cierto? Pero ya aquí es como una teoría del Estado. Pero sí, claro, Maquiavelo Hobbes tienen una línea directa. Siguen conversando. El camino, el argumento de Hobbes que muestra la posibilidad y el camino para salir de la condición de guerra hacia la paz, garantizando el poder común del Estado, es muy complejo. Ahora me voy a referir un poco a él en la última parte de esta charla. Voy a ser lo más breve posible. Deben estar mamados ustedes. Pero digamos que para explicar, es decir, el problema está en todo lo que se le ha dicho a Hobbes con ese dispositivo. ¿Cómo es posible, digamos, hacer un pacto para producir el Estado que garantice la paz? ¿Cómo es posible que, varias preguntas se le hacen, cómo es posible que los súbditos, es decir, los individuos mismos acepten un poder absoluto, es decir, enajenen totalmente su libertad por su seguridad? Bueno, el 75% del pueblo colombiano está de acuerdo con Álvaro Uribe. 80. Bueno, corrección válida. Pero eso es una lógica, yo lo encuentro, es decir, yo creo que con lo de Álvaro Uribe hay que pensar un poco más de fondo, porque sí hay, es decir, la imagen de seguridad es muy poderosa, más poderosa de lo que nosotros pensamos, más poderosa incluso que la cuestión de la libertad, inclusive. Eso es lo que nos está diciendo Hobbes. De modo que el argumento que les dice, no, ¿cómo es posible que el hombre enajene lo más preciado, que es su libertad en torno a la seguridad? Sí. A lo mejor lo que quieran las personas es seguridad, tranquilidad, para tener carro, casa y beca y la libertad, pues, aunque sea un poquito. Se le ha dicho un poco, es decir, las inconsistencias lógicas que tiene, es decir, que se hace un pacto para producir el Estado, pero los pactos son imposibles en el estado de naturaleza, porque los pactos
pues en esa situación de incertidumbre tan grande, pues no es... hay una serie de problemas, y fuera de eso, porque él admite la existencia de la ley natural como ley moral. Sí, la ley natural es una ley moral, es una ley racional, que existe, es natural, existe en esta naturaleza, pero no obliga. Y entonces, si no obliga, ¿cómo comienza a ser obligante? Etcétera. Es decir, ¿cómo el pacto es obligante si el pacto es hecho en un estado de naturaleza? Allí hay una serie de problemas sobre esa cuestión de llegar a la creación del estado y a la paz. Voy a hacer un pequeño excursus por un tema contemporáneo para meternos en ese punto, porque ese punto yo creo que es analizable en el capítulo 15 del Verdad, que está hablando de la justicia como ley natural, y habla de que la justicia es la obligación de cumplir con los pactos, y habla de que la obligación de cumplir con los pactos, pues ante todo se da cuando existe un Estado, es decir, cuando existe un pueblo, pero es una ley natural. Y de pronto Hobbes arranca con un discurso inusitado acerca del insensato, del necio, copiando un poco las palabras bíblicas del Salmo bíblico. Es insensato el que niega a Dios, el que predica que no existe Dios. Aquí dice, es insensato el que dice que es racional no cumplir con los pactos. Y plantea que la racionalidad, es decir, la preservación de la vida, porque esa es la racionalidad, es cumplir con los pactos en cualquier circunstancia. Siendo que nos ha dicho en el capítulo 13 y en todo el capítulo 14 que los pactos son nulos, porque ante esa situación de incertidumbre el otro me puede atacar y me puede masacrar, y que, bueno, todo ese tipo de cosas de pronto arranca con un discurso completamente diferente. Voy a hacer una observación con respecto a eso, pero antes quiero poner un ejemplo para entender algo que aquí se nos ha venido haciendo. Y es el problema de la guerra preventiva. Esto tiene que ver un poco con lo que voy a decir. Fíjense muy bien que la guerra preventiva ha sido dada ahora como una especie de invento de Bush, que Bush se inventó y que eso es una cosa atroz, espantosa. Y una vez que uno demoniza, es decir, Bush es una especie de cowboy espantoso, imbécil, que está volándose del mundo, y la guerra preventiva es una cosa asquerosa, inmunda. Una vez que nosotros comenzamos a ver eso así, entonces nos impedimos en la capacidad de entender lo que está pasando, porque simplemente lo rechazamos. Ese es el problema de las actitudes moralistas, que no morales. Moralistas, simplemente hay una indignidad que nos impide examinar lo que está pasando. Y fíjense muy bien, yo puedo decir, de acuerdo con Hobbes y de acuerdo con esa segunda, que el problema de la guerra preventiva es un problema normal en todo conflicto. El problema de la anticipación que habla Hobbes es un desarrollo normal de cualquier conflicto. Una vez que comienza a generalizarse la inseguridad debido a la competencia, a la rivalidad, pues obviamente que el ataque inicial es que atacar primero es defenderse, es decir, uno no puede quedar defendiéndose esperando a que el otro lo ataque, porque simplemente fracasa. La única manera en un proceso de conflicto es anticiparse. Claro, como el otro está pensando lo mismo que yo, obviamente la dinámica de la anticipación es una dinámica que exacerba totalmente cualquier conflicto y lo lleva a sus extremos. Hay varios comentaristas contemporáneos que dicen que Hobbes no necesitó ese tercero, el deseo de gloria, no necesitaba para explicar el conflicto. Con este segundo tiene.
Y hay otro que dice que el verdadero descubrimiento de Hobbes es la potencialidad que tiene la anticipación como generadora y aceleradora de cualquier conflicto, la anticipación. El problema de Bush es que no entendió el asunto. Claro, reaccionó porque se sintió vulnerable. Hablemoslo en términos, digamos, del estado de naturaleza en Hobbes, con el ataque de 11 de septiembre. Es decir, es la primera vez que en Estados Unidos le meten al rancho. Las guerras de Estados Unidos han sido como por allá lejos, pero es que aquí sí se le metieron al rancho con la amenaza de que eso podía seguir sucediendo permanentemente. Se crea la incertidumbre, todo ese tipo de cosas, entonces hay que atacar. Pero atacó donde no debía, no hizo lo que había que hacer, porque hizo otra cosa, que fue pensar como piensa precisamente los que están metidos en el conflicto, de que la anticipación va a acabar con el conflicto. Por eso yo no puedo caracterizar esa situación como hobbesiana, porque para Hobbes el problema de la anticipación es un problema de la aceleración del conflicto y no de la solución. Y esto tiene que ver con lo que acabo de decir acerca de el problema de entender por qué Hobbes va a decir que es racional cumplir con los pactos, cuando nos ha dicho que lo racional es pelear por la vida independientemente de que haya justicia, que esté obligado, que sí, independientemente de eso. Es decir, al parecer, en un momento determinado Hobbes acepta la posición del insensato y de pronto dice que esa posición que tiene es insensata. Parecería que estuviera diciendo es una contradicción. En el capítulo 15, en respuesta a la posición de que todo es permitido, de que lo racional es buscar la propia vida independientemente de lo que haya que hacer, no hay nada justo y injusto, bueno, todo ese tipo de discurso, dice que es racional cumplir con los pactos. Y dice dos situaciones en que es racional cumplir con los pactos: cuando existe el Estado capaz de hacerlos cumplir, ahí es claro. Pero también es racional cumplir con los pactos cuando una de las partes ya ha cumplido su parte del pacto y por lo tanto es irracional romper el pacto. Fíjense muy bien, es que cuando dos partes se comprometen en un pacto, cuando una de las partes cumple y la otra no cumple, se está comportando como un insensato. ¿Y por qué? Una de las razones que da Hobbes es la siguiente: leamos textualmente a Hobbes. Debemos considerar que en un estado de guerra en el que cada hombre, por falta de un poder común que atemorice a todos, es enemigo de cada hombre, no hay nadie que pueda esperar, valiéndose de su propia fuerza o ingenio, defenderse de la destrucción sin ayuda de alianzas en las que cada uno espera recibir el mismo grado de protección que los demás. Y por lo tanto, quien piensa que es conforme a la razón defraudar a quienes lo ayudan, no puede racionalmente esperar otros medios de seguridad que los que él pueda procurarse por sí mismo. En consecuencia, el que quebrante un pacto o convenio y declara que piensa hacer eso conforme a razón, no puede ser aceptado en el seno de ninguna sociedad que se una para que los hombres encuentren en ellos paz y protección. Fíjense muy bien, supongamos una situación como esta. Puede ser del lado del gobierno, tal vez la que quiso hacer Uribe soltando unos 100 guerrilleros, tal vez eso fue una intención, pero se le quedó una mala. Pero digamos, ¿qué pasa
pongamos una situación hipotética en este momento, que la parte crucial es la cuestión de los secuestrados por las FARC. Supongamos que llega a las FARC de la noche a la mañana, sin mediar nada, dice liberados todos los secuestrados, ¿cierto? Si uno puede suponer eso, uno se da cuenta de lo siguiente: sería impresionantemente irracional, sería injusto, sería terrible si el Estado no se pliega totalmente a las razones que puede dar la FARC para iniciar un diálogo de paz. Tiene que iniciar un pacto inmediatamente. Entonces, fíjense muy bien, estoy poniendo una situación hipotética, es decir, ¿por qué? Porque quedaría mal. Es decir, la razón es una, pero quedaría mal, digámoslo así, queda muy mal ante cualquiera. Y estoy poniendo un acto así porque es un acto de ese calibre lo que uno está pensando que pueda generar un pacto de semejante magnitud. Pero simplemente pongo el ejemplo, porque es que eso es lo que nos está diciendo Hobbes. Aún en un estado de naturaleza, en esa circunstancia sería irracional. ¿Por qué sería irracional? Porque lo contrario simplemente es negarse a vivir en sociedad. Simplemente es eso, es negarse a vivir en sociedad, absolutamente. ¿Por qué? Fíjense muy bien, porque no es capaz de sostener las alianzas que pueden darse aún en estado de naturaleza. ¿Qué podemos concluir de aquí? Fíjense muy bien, ¿qué podemos concluir de aquí? Que Hobbes no es, el individuo hobbesiano no es un maximizador de ventajas simplemente, como dirían los teóricos de la economía o los teóricos de los juegos. No estamos en la situación del dilema del prisionero, mejor dicho. No es que él trate de maximizar todas las ventajas independientemente y por lo tanto rompe cualquier pacto. No. Para Hobbes es más importante evitar la guerra a toda costa. Es decir, el individuo, como dice algún tratadista, no me acuerdo, un articulista que leí en estos días, el individuo hobbesiano no es un maximizador de utilidades, sino un evitador de desastres. Y por eso vuelvo otra vez a la situación de la guerra preventiva. Los que plantean que a Hobbes le encanta la anticipación y que predica la anticipación para lograr la paz, están muy equivocados. No. Mi interpretación de Hobbes es todo lo contrario. Lo que hace la anticipación es exacerbar todo conflicto. Y lo que no quiere para nada Hobbes es que el conflicto crezca, simplemente porque es imposible, porque es insoportable para el ser humano racionalmente permanecer en el conflicto. Bueno, por ahora dejo aquí. Gracias, muy amables. Yo los invito a que nos tomemos un tinto rápidamente y volvamos para la sesión de preguntas.